En el libro de los Salmos, mis hermanos, en el Salmo 103, vamos a escudriñar, mis hermanos, algunos pasajes de la Biblia. En el Salmo 103 vamos a leer aquellas palabras, mis hermanos, que expresaba el rey David cuando se sentía agradecido con nuestro Dios. Y él empieza a narrar, mis hermanos, lo bueno que es nuestro Dios. Vamos a leer alternadamente. Yo leo el 8 y nos unimos en el 14, mis hermanos. Salmo 103. Yo leo el 8 y todos juntos en el número 14, mis hermanos. ¿Estamos en la lectura? Sí, hermano. Doy lectura que a la letra dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, acuérdase que somos polvo. Amén. Amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Palabras que está narrando, mis hermanos, el rey David. Si analizamos el Salmo, mis hermanos, cuando inicia hablando, David le está diciendo a su alma, ¿verdad? Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendigan todos mis entrañas tu santo nombre. Le empieza a decir a su alma David. El 4, mis hermanos. Él es el que rescata tu vida dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero en el pasaje que empezamos a leer, mis hermanos, él empieza a decir que nuestro Dios es misericordioso y clemente. La palabra clemente quiere decir compasivo. Dice: misericordioso y compasivo es Jehová, que es lento para la ira, mis hermanos, y grande en misericordia. Imagínense si nuestro Dios, mis hermanos, fuera como cada uno de nosotros, que nos enojamos luego, ¿qué acontecería con cada uno de nosotros, mis hermanos? Dice, ¿verdad?, que Él, a pesar de que cometemos errores, lo que leímos ahí, el versículo 10, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, mis hermanos. Fíjense nada más. Si nuestro Dios se enojara tan rápido, Él luego nos daría un pago, ¿sí o no? Pero sin embargo, el salmista está diciendo que Él es misericordioso, dice. Es lento para enojarse y grande en misericordia, mis hermanos. Pero ¿por qué el rey David estaba narrando este suceso, mis hermanos? Y luego sigue diciendo el versículo 12: cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Imagínense a lo lejos, que las hizo alejar, nuestras rebeldías, mis hermanos, nuestros pecados. Luego dice el 12, fíjense, eso es lo bueno. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, mis hermanos. Ahora preguntémonos, como padres,
¿Nos compadecemos de nuestros hijos, mis hermanos? Sí. ¿Y cuando cometen algún error actuamos rápido? No. ¿Verdad? Como que primero le damos una llamada de atención. Entonces así el rey David está poniendo a nuestro Dios, dice, así como el Padre se compadece del Hijo, dice, así nuestro Dios se complace de los que le temen. Pero el 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, que somos polvo, mis hermanos. ¿Y qué es el polvo, mis hermanos, a nuestra vista? No es nada, mis hermanos. Llega un viento y se lo lleva tan rápido. Esa es la condición del hombre. En otras palabras, así como el polvo desaparece, dice que el hombre, siendo carne, mis hermanos, se puede corromper en cualquier momento, mis hermanos, en cualquier descuido. El rey David experimentó algo, mis hermanos, que él cometió un error, pero él estaba diciendo ahí que misericordioso es clemente, es cuando nuestro Dios ya lo había perdonado, mis hermanos. Si recuerda, allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice, en el primer año, dice que los reyes iban a la guerra, y en aquel tiempo dice que tenían guerra contra los filisteos. Pero ese día dice la escritura que el rey simplemente no fue, mis hermanos, se quedó en su casa. Pero mejor hubiera ido. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Fíjese lo que pasó. Se sabe en la historia, mis hermanos, pero de ahí vamos a sacar la enseñanza y vamos a ver en la condición que nos encontramos cada uno de nosotros, porque la Biblia es como un espejo y nos hace ver nuestros errores y nuestros defectos, mis hermanos. Dice así, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2. Y aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco en Raba, mas David se quedó en Jerusalén. Voy a hacer una corrección, yo había dicho los filisteos, pero dice los amonitas. 2. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, dice, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era, dice, muy hermosa, mis hermanos. Voy a parar ahí, nomás voy a narrar la historia. Dice que esa mujer se llamaba, ¿cómo, mis hermanos? Betseba. Y dice que él se paseaba en la casa del rey. Y nosotros como hombres leemos y se nos viene a la mente, ¿verdad? Y nos imaginamos al rey David en la casa real. No fue a la guerra, se despertó y se pasea, mis hermanos, se pasea. Y de repente pues mira a aquella mujer, ¿verdad? Aquí dice se estaba lavando, pero la palabra es estaba bañando. Y él la ve y le parece atractiva, mis hermanos. Y él manda a preguntar quién es aquella mujer, ¿verdad? Entonces va y le dan la noticia de quién era esposa, mis hermanos, de Uría, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Él infringe la ley del Todopoderoso, pero ¿hay consecuencia al infringir la ley, sí o no, mis hermanos? ¿Qué merecía aquel hombre en el tiempo del ayer? Dice que infringía la ley, dice que era merecedor pues de la muerte, mis hermanos. Entonces dice que la manda a traer y duerme con ella, mis hermanos, ¿verdad? Y resulta que queda embarazada. Y el rey David, ¿verdad? Queriendo pues desaparecer o dejar evidencia, pues maquina en su mente, dice, pues ¿qué haré?
Entonces dice que manda a traer a Uría de la guerra. ¿Y qué le dijo? Dijo, no, pues ve y descansa, entra a tu casa. Pero Uría se veía que era un hombre fiel a David, por lo consiguiente primeramente a Dios. Entonces los siervos de David le dicen, Uría, dice, no entró en su casa, se quedó en la puerta. Y lo manda a traer David y le dice, ¿por qué no entras a tu casa y descansas? ¿Verdad? Y Uría, ¿qué le dice? El arca, dice, se encuentra, dice, enfrente de la batalla y mis compañeros, dice, están en la guerra. ¿Cómo voy yo a estar, pues durmiendo? Dice, y el arca del pacto, pues al frente de la batalla, ¿verdad? Juntamente con sus compañeros. El chiste que no entra, mis hermanos. Y David otra vez lo vuelve a enviar y dice que le dan vino para que vaya. Y lo que David quería era borrar la evidencia, mis hermanos. Pero Uría estaba fiel a él, porque le era fiel al rey y a sus compañeros y a Dios. Y no entró, mis hermanos. Entonces, ¿qué dijo? Que le dijo al que estaba enfrente de la batalla, a Joab, le mandó una carta y le dijo, ponme a Urías, dice, enfrente de la batalla y abandónenlo. Entonces dice que lo ponen enfrente de la batalla, mis hermanos, y ¿qué acontece con él? Lo dejan, mis hermanos. Y entonces dice que a Urías lo matan, mis hermanos. Pero nuestro Dios había que decirle al rey David lo que había pasado, mis hermanos. Y era el rey. Y para llegarle a alguien, al rey, ¿creen que era fácil, mis hermanos? No, pues es el rey. Hasta en esos tiempos, para poder hablar con un rey, tienes que pedir permiso. Pero el profeta Natán busca una manera, mis hermanos, que ustedes ya la conocen, y le narra una historia, una parábola, y le dice que había un hombre rico, ¿sí o no? Segunda de Samuel, versículo 12, del 1 al 6. Y había un hombre pobre, y el rico dice que tenía muchas ovejas, mis hermanos, y el pobre solamente tenía una. Y dijo que se la robó, mis hermanos, al grado de que el rey David, ¿qué hizo, mis hermanos? Dice que se enojó y dijo que ese hombre, ¿qué tenía que hacer, mis hermanos? Dice que tenía que morir y que tenía que pagar 4 tantos, mis hermanos, 4 tantos. Pero resulta que le va diciendo el profeta Natán, dice, ese hombre eres tú. ¿Y qué contestó, mis hermanos, el rey David, mis hermanos? Fíjese en el versículo, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Fíjese lo que contestó el rey David. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, ¿también Jehová ha remitido tu pecado? Dice, no, morirás, mis hermanos. Dice que nuestro Dios había remitido el pecado de David y le dijo que no iba a morir. Pero David, mis hermanos, se dio la respuesta para él mismo, ¿verdad? Y le acontecieron esos 4 tantos que él pues dijo, ¿verdad? Con sus hijos. Un hijo de él lo quería matar, entre ellos se querían matar a su hija, lo que le aconteció, mis hermanos. Vemos que fue un caos en el hogar de David a causa de la falta, mis hermanos. Pero David no se quedó así, mis hermanos. Vemos que David se aferró y reconoció, ¿sí o no? Reconoció su pecado, mis hermanos. Pero para que lo pudiera perdonar nuestro Dios era necesario que él reconociera, mis hermanos. En el Salmo 51 vamos a leerlo. Son salmos que ya conocen, mis hermanos, pero después vamos a llegar en dónde estamos nosotros.
Salmo 51, fíjese lo que dice. Tanto que le ruega a nuestro Dios, 1 y 2, dice que estas son palabras de arrepentimiento, mis hermanos. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Dice: borra mis rebeliones, mis hermanos. Pero imaginémonos con qué palabras de quebranto, mis hermanos, el rey David le estaría suplicando a nuestro Dios, mis hermanos. Con palabras de quebranto, ¿no, hermanos? Yo creo que hasta con palabras, con lágrimas en los ojos. Porque estaba reconociendo, y si seguimos leyendo, dice: porque mi pecado, dice, en todo tiempo estaba. ¿Dónde estaba? Dice: delante de mí. Y si seguimos leyendo, dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él se aferraba, mis hermanos. ¿A qué se aferraba, mis hermanos? Al perdón, ¿sí o no? Se aferraba a que nuestro Dios lo perdonara. Pero vemos en la Biblia que nuestro Dios lo perdonó, ¿verdad, mis hermanos? Remitió su pecado. Pero sí sufrió su hogar, mis hermanos. En el Salmo 32, vamos a leerlo, mis hermanos. Salmo 32, fíjense lo que pasa. Dice así. Dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Fíjese, es lo que buscaba David. Una bienaventuranza, que lo perdonara nuestro Dios. 2. Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová iniquidad, y en cuyo espíritu, dice, no hay superchería. Dicen que en cuyo espíritu no hay engaño, mis hermanos. Entonces nuestro Dios vio, mis hermanos, el arrepentimiento de David, que era con verdad. Ahora me voy a adelantar hasta el 3. Fíjese en qué condición se encontraba David. Dice: mientras callé y envejecéronse mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedades de esto. Mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Confesaré, dije, contra mis rebeliones a Jehová. ¿Y qué aconteció, mis hermanos? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, mis hermanos. Entonces vemos que el rey David está narrando, mis hermanos. Él le pidió perdón a nuestro Dios con todo su corazón, ¿sí o no? Y él está narrando aquí, dice: y tú perdonaste mi pecado, mis hermanos. El rey David lo perdonó nuestro Dios. Al grado, mis hermanos, que las misericordias, ¿a quién se le fueron dadas? A David, por medio de Cristo, mis hermanos. Pero, ok, vemos que él perdonó al rey David. Y a nosotros, mis hermanos, ¿nos ha perdonado nuestro Dios, mis hermanos? Porque es el mismo Dios al cual David oró. Y es el mismo Dios al cual cada uno de nosotros le hemos orado. ¿O qué no ha reconocido que hemos pecado con nuestro Dios, mis hermanos? ¿Hemos reconocido? Sí. Dice el libro del profeta Isaías, capítulo 43, fíjense. Libro del profeta Isaías, capítulo 43. Libro del profeta Isaías 43, versículo 25. Sí. Fíjese. Ahora el mensaje, ahí está hablando al pueblo de Dios. Pero nosotros, ¿qué somos, mis hermanos? ¿Qué pasamos a ser? Pueblo de Dios. Imaginen, dice así: yo,
yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Hazme acordar, entremos en juicio, juntamente relata tú para honrarte, mis hermanos. Está diciendo nuestro Dios, nuestro Dios, yo soy el que borra tus rebeliones. Dice, por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados, mis hermanos. Vamos a parar ahí. Nuestro Dios dice que nos perdona y no se acuerda, mis hermanos. Ahora, cuando nosotros perdonamos a alguien, ¿ya no nos acordamos más, mis hermanos? ¿O queda algo en nuestro corazón? Porque miren, así como nuestro Dios nos perdona y dice, ya no me acuerdo más. Entonces la enseñanza, mis hermanos, para nosotros, cuando nos pedimos perdón los unos para con los otros, ¿qué debe acontecer en nuestro corazón? Dice borrón y cuenta nueva, el perdón. Pero ahora vamos a analizar, ¿es así, mis hermanos, en nosotros como hombres? ¿Perdonamos y ya no nos acordamos, mis hermanos? ¿Creen? Debería de ser así, mis hermanos. Porque si nuestro Dios, como el rey David cometió un grave error, Dios lo perdona, mis hermanos. Y a nosotros dice que no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Y si nos perdona, dice, ya no me acuerdo más de ti. Ya no me acuerdo más de tus pecados. Pero en nosotros, ¿cómo nos perdonó nuestro Dios, mis hermanos? ¿En qué momento nos perdonó? Porque nosotros habíamos infringido la ley antes de venir a los pies del Maestro. Violábamos los mandamientos de nuestro Dios. No guardábamos la ley de alimentación, ¿sí o no? Andábamos conforme a nuestros caminos, transgrediendo los mandamientos, viviendo conforme a la corriente de este mundo. Porque ¿cómo vive? Sin temor de Dios. Pero dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, fíjese. Primera de Pedro capítulo 2. Porque hay que acordarnos que se acerca una solemnidad, mis hermanos, donde ahí mostró nuestro Señor Jesucristo el perdón, mis hermanos, de nuestros pecados. Porque así dice San Marcos, ¿o no? El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Y el que no creyere será condenado. Pero vamos a ver lo que dice Pedro, capítulo 2, versículo 24, fíjese. Dice así: el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados, mis hermanos. ¿Dónde nos perdonó nuestro Dios nuestros pecados, mis hermanos? En el madero. Aquí está diciendo el apóstol Pedro, dice, en el cual mismo llevó nuestros pecados. ¿En dónde se los llevó? En el cuerpo, mis hermanos, nuestros pecados. Así como perdonó al rey David, dice que a nosotros también nos perdona, mis hermanos. Pero ahora, lo que tenemos que aprender, mis hermanos, que si nuestro Dios es un Dios de perdón y de misericordia, ¿cómo debemos de ser cada uno de nosotros entre nosotros, mis hermanos? Lo mismo, debemos ser misericordiosos los unos para con los otros. Dice, perdonando los unos a los otros. ¿Han perdonado a alguien ustedes, mis hermanos? ¿Sí? Sí, en realidad sí, mis hermanos. O nos han pedido perdón o hemos perdonado. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32, fíjese. Efesios capítulo 4,
versículo 32. Efesios capítulo 4. ¿Quién lo quiere leer, mis hermanos? Adelante, hermano. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, mis hermanos. ¿Cómo nos pide nuestro Dios que seamos nosotros, mis hermanos? Dice, antes, sed los unos con los otros buenos, misericordiosos y perdonándonos los unos a los otros, mis hermanos. Porque si no nos perdonamos, mis hermanos, nosotros, y si le pedimos perdón a nuestro Dios, ¿ustedes creen que Él nos va a perdonar, mis hermanos? No. ¿O qué va a acontecer ahora que venga esta solemnidad donde se recuerda, donde se recuerda esa muerte, mis hermanos? Donde el Maestro dice que en su cuerpo, dice, llevó todas nuestras iniquidades. Pero si no podemos perdonar a alguien que siento yo que me ha ofendido, ¿cómo me voy a sentir al tomar la copa, mis hermanos? ¿Cómo nos vamos a sentir si no hemos perdonado a alguien? Pues no nos vamos a sentir bien, ¿sí o no? Porque nuestra conciencia nos lo va a estar redarguyendo. Dice la Biblia, mis hermanos, que el apóstol Pedro le preguntó al Maestro, ¿sí o no? Dice, Maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Y qué le dijo el Maestro? Le dijo, pues 7 veces. Dice, mas no te digo 70 veces 7, mis hermanos. Quiere decir que en todo momento debe existir el perdón los unos para con los otros. Porque ¿cómo voy a ver pidiendo perdón una u otra y irlas contando hasta 70? ¿Cómo voy a ver, hermanos? Pues un poco mal, ¿no? Pero lo que está dando a entender el Maestro, que en todo tiempo, mis hermanos, que en todo tiempo, dice, debe existir el perdón, mis hermanos. Porque la Biblia y el mismo Maestro, mis hermanos, narra una palabra que es un poco fuerte para cada uno de nosotros. Dice que había 2 deudores, ¿sí o no? ¿Y cómo le llamó a aquel hombre que no quiso perdonarle la deuda al otro, mis hermanos? Dice que le llamó siervo, ¿qué? Malvado, mis hermanos. Ahora, ¿nos gustaría que el Maestro nos diga esa palabra a nosotros, siervo malvado? No, mis hermanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que no nos diga siervo malvado? Perdonarnos, mis hermanos. Vamos a ver esa parábola en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Y entonces vamos a ver en la posición que nos encontramos ahí, mis hermanos. El Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Fíjese, del 23 en adelante. El Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del 23 en adelante. Fíjese lo que dice. Y esta parábola, mis hermanos, la narra el Maestro para que nosotros, mis hermanos, meditemos y veamos en qué lugar estamos, mis hermanos. Si queremos estar en cuál de esos 2 personajes queremos estar. Dice, es el 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ese rey es una representación, mis hermanos, de nuestro Dios. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, dice, 10,000 talentos, mis hermanos. Es una cantidad grande. 25.
Dice, mas no pudiendo pagar, mandó a su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía, y que le pagase, mis hermanos. Cuando dice venderle, es porque en aquellos tiempos, mis hermanos, cuando alguien no podía pagar una deuda, dice que iba, dice, y se hacía su siervo. O sea, como que se vendía con él, le trabajaba hasta que le pagaba todo lo que le debía, mis hermanos. Así está narrando aquí, pero el 26, fíjese cómo dice. Entonces aquel siervo prostrado le adoraba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjese, le rogaba, ¿verdad? Porque no tenía para pagarle 10,000 talentos. Y le decía, ten paciencia, dice, yo te lo voy a pagar todo. Ahora el 27. Él, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda, mis hermanos. Fíjense, ahora vamos a parar ahí. Nosotros, mis hermanos, teníamos con qué pagarle a nuestro Dios todos nuestros pecados que teníamos, mis hermanos. No, estábamos en la condición de ese hombre, no teníamos con qué pagar, pero sin embargo dice que ese hombre se le perdonó la deuda. Pero resulta que a ese hombre que se le fue perdonado esa deuda, a él le debían también, mis hermanos. Le debían, pero una cantidad mínima, mis hermanos. Dice el 28. Y saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, mis hermanos. ¿Cuál es la diferencia de 10,000 denarios a 100 denarios, mis hermanos? No era nada, mis hermanos. Dice, y trabando de él ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Mis hermanos, ¿y qué acababa de acontecer con ese personaje, mis hermanos? A él le acababan de perdonar la deuda, ¿sí o no? Y él todavía viene exigiéndole al otro que le pague lo que le debe, mis hermanos. Sigue diciendo el 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Así como él rogaba a aquel rey que le iba a pagar todo, de esa misma manera ese consiervo también le estaba diciendo que tuviera paciencia, mis hermanos, y que le iba a pagar todo. El 30 dice, mas no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda, mis hermanos. Imagínense nada más, si a él se le acababa de perdonar, ¿sí o no? Y él no perdonó y lo echó a la cárcel hasta que le pagara. Pero dice que a aquel rey fueron y le dijeron lo que ese personaje estaba haciendo. Dice el 31. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Fíjense, mis hermanos, ahora, si nosotros, mis hermanos, Dios nos ha perdonado, mis hermanos, ¿por qué no perdonar a un hermano que pensamos que nos ha ofendido, mis hermanos? ¿Puede pasar eso, mis hermanos? Sí. Nuestro Dios, mis hermanos, nos ha perdonado. Y en ocasiones, mis hermanos, conociendo la palabra de nuestro Dios, endurecemos nuestro corazón nosotros, mis hermanos, y nos resistimos, mis hermanos, a perdonarnos los unos a los otros. Queremos que nuestro Dios nos perdone, mis hermanos, pero nosotros no queremos perdonar al hermano que a lo mejor nos hizo una ofensa sin querer y nosotros, mis hermanos, nos lo estamos poniendo
nos lo estamos tomando muy a pecho, mis hermanos. Eso hubiéramos de meditar, que la ofensa, mis hermanos, que nos pudieron haber hecho, no fue a lo mejor directamente, sino fue un error que cometió el hermano. Pero endurecemos nuestro corazón y no lo queremos perdonar, mis hermanos. Si el Maestro, cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿qué dijo sobre aquellos hombres, mis hermanos, que lo estaban crucificando y que le estaban pegando, mis hermanos? ¿Qué le dijo a Dios? ¿Qué le dijo al Padre? Dice, Padre, dice, perdónalos, dice, porque no saben lo que hacen, mis hermanos. Si nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo y aún así pedía el perdón por esos personajes, ¿por qué nosotros habremos de endurecer nuestro corazón, mis hermanos? ¿Por qué hay necesidad de endurecer nuestro corazón? No. Si nuestro Dios nos ha perdonado, ¿por qué no perdonarnos nosotros nuestras ofensas, mis hermanos? Porque nuestro Dios no nos pagó conforme a nuestros pecados. Sigue diciendo el 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda, mis hermanos. 35. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonares de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas, mis hermanos. Entonces vemos aquí la importancia, mis hermanos, de perdonarnos los unos a los otros. ¿Y cómo debe de ser ese perdón, mis hermanos? De corazón, mis hermanos. Porque si no es de corazón, ¿cómo queremos que el Padre nos perdone, mis hermanos? En ocasiones se escucha decir, te perdono, pero no olvido. ¿Acaso nuestro Dios es así, mis hermanos? No. Fíjense, en ocasiones decimos que perdonamos, pero cuando se perdona, mis hermanos, dice que es borrón y cuenta nueva. Pero dice el Salmo 50, mis hermanos, fíjense en qué condición nos encontramos cuando no perdonamos de corazón. Salmo 50, mis hermanos. Fíjense en qué condición nos encontramos. Salmo 50, versículo 18. Fíjese, dice así: si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Fíjese, si no perdonamos de corazón, el 19, ¿qué nos dice? Tu boca mentías en mal, y con tu lengua componías engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Yo te erguiré, pondrélas delante de tus ojos. En esa condición, mis hermanos, pasamos a ser cuando no nos perdonamos, mis hermanos, nuestras ofensas de corazón, mis hermanos. Voy a narrarles una reflexión, mis hermanos. Dice que había una provincia, pero que en esa provincia, mis hermanos, había un hombre rico. Y que ese hombre rico le dijo a unos siervos: reúnanme al pueblo, porque tengo unas palabras para ellos. Y dice que esos siervos fueron a la provincia y que dijeron que un hombre rico quería hablar con ellos. Dice que llegó la multitud y que el hombre rico empezó a hablar y les dijo: ¿quién tiene una deuda que no pueda pagar? Dice, porque si no puede pagarla, yo se la voy a pagar. Y dice que la multitud se regresó y decía: ese hombre debe de estar loco.
porque ¿cómo es posible que va a pagar mi deuda así nomás? Y se fueron. Pero dice que había un personaje y que meditó y dijo: la deuda que yo tengo, yo no la voy a poder pagar. Pero ese hombre que está diciendo que él me la va a pagar, ¿por qué no ir? Y dice que ese hombre regresó con el hombre rico y que el hombre rico pagó la deuda. Y que después regresó otro y que el hombre rico le pagó la deuda, mis hermanos. Dice que cuando las gentes se estaban dando cuenta que ese hombre rico estaba pagando, dice que ellos quisieron venir también. Pero ¿qué creen que aconteció, mis hermanos? Dice que el tiempo se había acabado, mis hermanos. Moraleja: no nos vaya a ganar la muerte, mis hermanos, antes de estar reconciliados primeramente con nuestro Dios y estar reconciliados cada uno de nosotros. Porque ese hombre rico representa a nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó las deudas que nosotros no podíamos pagar con nuestro Dios. Dice que Él vino y pagó las deudas de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, mis hermanos. Este es el aprendizaje, mis hermanos. Si nuestro Dios nos ha perdonado la deuda, ¿qué debemos de hacer cada uno de nosotros entre nosotros? Dice: perdonad los unos a los otros. Porque en ocasiones venimos y cantamos a nuestro Dios, pero no estamos bien con nuestros hermanos, mis hermanos. ¿Y qué dice? Si tú traes tu ofrenda, pero cuando tú llegas aquí al altar y tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Dice: ve, deja tu presente y reconcíliate con tu hermano y regresa, dice, y trae tu ofrenda, mis hermanos. Porque no podemos traer ofrenda a nuestro Dios si no nos hemos perdonado, mis hermanos, los unos para con los otros, mis hermanos. En ocasiones oramos al Todopoderoso, pero nos encontramos en esa condición, mis hermanos. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Fíjese, mis hermanos, y la palabra de Dios para que meditemos, para que no caigamos en esa condición. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Fíjese cómo dice: y cuando estuviereis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, mis hermanos. ¿Qué caso tiene, mis hermanos, estar orando al Todopoderoso si yo, mis hermanos, tengo algún resentimiento con mi hermano? No es grato delante de nuestro Dios, mis hermanos, porque nuestro Dios nos ha perdonado. ¿Por qué no perdonarnos, mis hermanos, cada uno de nosotros, mis hermanos? ¿Creen que está bien delante de nuestro Dios orar y tener algún resentimiento contra alguno de nosotros? No, mis hermanos. Esa es la invitación, mis hermanos. Si nuestro Dios nos ha perdonado, perdonémonos los unos a los otros, mis hermanos. Cometemos errores, dice el rey David. Los errores, ¿quién los entenderá, mis hermanos? Nadie. No los podemos comprender cuando cometemos error y nos ofendemos los unos a los otros. Pero hay una salida: perdonad los unos para con los otros, mis hermanos. Se acerca una solemnidad, y qué mejor, mis hermanos, llegar cada uno de nosotros perdonados, así como queremos que nuestro Dios nos perdone nuestras ofensas. Los invito a que se pongan de pie, mis hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15.
El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15, mis hermanos. ¿Estamos en la lectura? Sí, hermano. Leamos todos juntos, que a la letra dice así: porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén, mis hermanos. Es necesario, mis hermanos, buscar la reconciliación los unos para con los otros, para que nuestro Dios tenga misericordia de nosotros y nos perdone, mis hermanos. Esta fue la palabra de nuestro Dios, y paz a vosotros.